Buenas tardes. Siempre parto una clase, la primera clase, ¿no es cierto?, del semestre, compartiendo alguna experiencia vivida en mi vida laboral, ¿ya? Esta vez traigo una que consiste en la primera vez que yo entré a trabajar. Había estudiado, ¿no es cierto?, estaba buscando trabajo por Laborum y mandaba currículum para todas partes, ¿ya? Hasta que de repente apareció una llamada telefónica en la cual me citaban para una entrevista laboral. Fue acá en Santiago, ¿ya? En resumidas cuentas, al final tuve la entrevista con don Francisco Javier Errázuriz, quien me propuso el manejo de una lechería. Entonces, acepté la propuesta por ser un trabajo súper en campo. A mí me gusta hacer cosas al aire libre, y me envió a Valdivia, cerca del lago Ranco, ¿no es cierto?, a aprender el manejo de lo que es la lechería propiamente tal. Pero me encargó una misión, y esa misión consistía en que tenía que aprender a andar a caballo, ¿ya? Me preguntó si sabía, yo le dije que me había subido y bajado. La verdad es que no, era súper complicado para mí el caballo propiamente tal. Así es que me propuso, ¿no es cierto?, que tenía que solucionar este problema. Tenía que aprender a andar a caballo. No supe por qué. Simplemente en ese minuto tomé la instrucción, la comprendí y me embarqué, ¿no es cierto?, me fui para Valdivia a aprender el manejo de lo que es la lechería. Todos los días en la mañana me levantaba súper temprano, porque las lecherías hacen ordeñas 3 veces al día. Me levantaba muy temprano, iba a ver el manejo de lo que consistía, ¿no es cierto?, en la ordeña de vacas, cómo se llevaba el sistema, y luego me iba, ¿no es cierto?, a la sección donde estaban los caballos, tomaba un avancito, ¿no es cierto?, y comenzaba a montarlo, ¿no es cierto?, veía todo esto del ensillaje, etc. Cuando terminé, ¿no es cierto?, de realizar esta función de aprender el manejo de la lechería, ¿no es cierto?, y a cabalgar, ¿no es cierto?, más o menos, porque la verdad es que costaba un poco, don Francisco Javier, ¿no es cierto?, a través de su secretaria, la Rosita, me pidió que me trasladara a Pichilemu. Y en Pichilemu me hice cargo de la lechería que él tiene allá, ¿ya? ¿Para qué era esto de aprender a andar a caballo? Resulta que a las semanas siguientes, don Francisco Javier, ¿no es cierto?, anunció que iba a llegar, ¿ya? Y todos estaban alborotados, ordenando cosas, ¿no es cierto? Y la primera reunión que yo tuve con él fue a caballo, ¿ya? Y quería mostrarle, ¿no es cierto?, cómo era esto de que yo había aprendido a cabalgar. Entonces le pegué al caballo, empecé, casi me caí, ¿no es cierto? Fue como bastante, para mí, relevante mostrarle esto, y fue una experiencia muy interesante, ¿ya? Yo lo que vengo a mostrar acá, ¿no es cierto?, es una estrategia de comunicación, ¿ya?, en la cual mi propósito es reforzar aquellas falencias que tienen los alumnos, ¿no es cierto?, en cuanto a que no toman conciencia de que tienen ciertos problemas, ciertas falencias de comunicación, ¿ya? No lo asumen propiamente tal. Entonces, para esto, ¿ya?, yo quiero que observen esa figura. Esta figura representa, ¿no es cierto?, esta imagen, a los alumnos que nosotros tenemos en las aulas, ¿ya? Este alumno está observando, está leyendo, quizás su cuaderno, quizás un libro, quizás un ejercicio, ¿ya?, que nosotros le entregamos, pero quiero que lean, ¿no es cierto?, esta cita. Dice: muchos ingresantes a la universidad no entienden lo que leen, ¿ya? Yo creo que a todos nos ha pasado algo similar, lo hemos visto. En particular textos académicos que forman parte de su vida diaria. Una de las razones por las que luego abandonan sus estudios, ¿ya? Continuamos con la siguiente cita. Nosotros, los docentes, dice, universitarios, los docentes universitarios, se encuentran con estudiantes que presentan dificultades para leer y comprender los textos, ¿ya? ¿Eso es así o no?
lo hemos visto, es una realidad. Frecuentemente en el ejercicio docente se observa que después de iniciados los contenidos, o sea, nosotros docentes iniciamos el contenido y luego nos damos cuenta de esta falencia de los alumnos, de la dificultad, ¿no es cierto?, para su expresión oral y comprensión escrita. Puse un semáforo en rojo. Los alumnos muchas veces nos manifiestan, ¿no es cierto?, dificultades en la interpretación de los enunciados escritos y también en la comprensión de las instrucciones orales. Estos dos indicadores son una alerta roja para todos nosotros. Cuando nos damos cuenta de que esta dificultad es transversal y que limita los aprendizajes esperados en las asignaturas que nosotros impartimos, no podemos seguir adelante sin tratar de esforzarnos por ayudar al alumno a mejorar, ¿no es cierto?, las debilidades comunicativas que ellos poseen, que son la base de la adquisición de cualquier otra competencia. Para evaluar y mejorar la comunicación, utilicé este juego denominado Jenga, las piezas del Jenga, articulando las competencias genéricas de expresión oral y escrita con ramos de especialidad. ¿Qué es lo que se hace? Al alumno se le propuso esta posibilidad. Tomé, ¿no es cierto?, hice un diagnóstico en el curso, evalué lo que era la comunicación mediante lectura de textos, enunciados, y, ¿no es cierto?, le propuse al curso la posibilidad de mejorar su calidad en comunicación. O sea, fue negociado. Esto, los alumnos, ¿no es cierto?, han podido constatar que el juego es desafiante, ¿ya?, y además tiene su nivel de dificultad. ¿Cuál es la estrategia? El propósito fue tratar de implementar una actividad práctica que, ¿no es cierto?, en la práctica de la sala de clase, que en forma lúdica se logra mejorar el desarrollo de las competencias genéricas, expresión oral escrita, resolución de problemas y trabajo en equipo. Para la realización de la actividad se consideró lo siguiente: requisitos logísticos. Para ello, ¿no es cierto?, lo que pueden observar acá adelante son dos mesas, sillas, ¿no es cierto?, posicionados de forma tal, ¿no es cierto?, que las personas involucradas se encuentren de espalda. Tiene que haber un moderador, ¿ya? Recursos humanos y materiales, las piezas del Jenga, necesitamos un cronómetro, indicaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, se imponen algunas reglas, ¿ya? ¿Cuáles son estas reglas? Se le pide silencio a la asamblea, los alumnos cuentan con 5 minutos, ¿no es cierto?, para desarrollar la actividad y, ¿no es cierto?, no se pueden tocar, no se pueden voltear. El tiempo de desarrollo de la actividad, ¿no es cierto?, no puede exceder los 5 minutos, ¿ya? En sí, ¿qué es lo que hago yo acá? Tomo, ¿no es cierto?, a un alumno como líder, yo como docente soy el moderador y hago una estructura con estas piezas del Jenga, ¿ya? Están los alumnos de espalda, ¿ya? Al terminar, ¿no es cierto?, la estructura, mientras tanto el alumno que está aquí está pensando cómo va estructurado para poder transmitir al otro alumno la forma de la figura propuesta. Doy el tiempo, ¿no es cierto?, comienza el tiempo y él tiene 5 minutos para decirle a su compañero, ¿no es cierto?, que está de espaldas, de qué manera está estructurado, ¿no es cierto?, esta figura, y la persona que está de espalda tiene que hacerlo de forma igual, ¿ya? Ahí vamos evaluando nosotros la comunicación. Al finalizar la actividad, en una mesa redonda, se comenta y critica la estrategia de comunicación empleada. Naturalmente, los alumnos comienzan a crear estrategias de comunicación efectiva, las que utilizarán cuando llegue su turno. Esto incluye palabras clave, orientación espacial, uso del lenguaje preciso y unificación de criterios o conceptos. ¿Qué proyecciones tenemos para la sede de Los Ángeles, la sede que yo pertenezco? Colegas de otras áreas comenzarán a implementar esta actividad en sus asignaturas de especialidad, con el objetivo de que el alumno se concientice
de que la comunicación oral y escrita es importante para desarrollar las competencias genéricas de nuestra institución. ¿Y cuáles son sus debilidades en este ámbito a modo de mejorarlas? Yo soy docente del área mecánica y mantención industrial. Hago ramos como termodinámica, mecánica de fluidos, ¿ya? Yo parto las clases realizando, ¿no es cierto?, esta actividad en la cual hago tomar conciencia al alumno de su carencia de comunicación y lo motivo a que éste, ¿no es cierto?, se informe, lea, pregunte para tomar el idioma propiamente tal, ¿no es cierto?, de lo que es el ramo. También lo extrapolo, lo llevo a la industria. Siempre les digo que cada industria tiene un propio lenguaje y ese lenguaje tiene que ser adquirido, porque yo voy a ser jefe y voy a tener operarios a cargo, y si yo entrego una instrucción mal, me voy a molestar si la persona, ¿no es cierto?, no hace lo que yo le estoy pidiendo, pero en realidad lo que tengo que hacer en ese minuto es una autocrítica, porque probablemente yo no fui capaz de entregar una buena instrucción porque a mí me faltó la comunicación, ¿ya? La comunicación es tan importante si lo llevamos a nivel, ¿no es cierto?, de una grúa pluma, que aquí en Santiago, ¿no es cierto?, hay millones en el centro. El que está abajo, llamado, creo que es plumero, no lo tengo muy claro, ¿ya? Se comunica por radio con el operario que está moviendo, ¿no es cierto?, esta grúa pluma. Su nivel de comunicación tiene que estar súper bien conectado. Si el plumero abajo da una mala instrucción o es mala entendida por el operario acá arriba, ¿no es cierto?, puede mover la grúa hacia un lado o al otro y puede provocar desde pérdidas de tiempo que se traducen en lucas, ¿no es cierto?, en mucho dinero, hasta puede, en un caso extremo, ¿no es cierto?, producir un accidente, ¿ya? La comunicación es muy relevante. ¿Cuántos minutos me quedan? 9 minutos. Entonces yo, ¿qué pretendo con esto? Me gustaría en realidad invitar a 2 personas, ¿ya? 2 personas a que pasen acá adelante, ¿ya? Y mediante un tiempo determinado, 5 minutos, ¿no es cierto?, puedan, mediante el uso de su comunicación, desarrollar la figura que voy a hacer yo, ¿no es cierto?, en este momento. ¿Alguien quiere pasar? Entonces lo voy a hacer como lo hacemos todos los profesores, ¿no es cierto? Vamos a elegir, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo tengo aquí unos papelitos, ¿ya? Y tengo caritas felices y caritas tristes, ¿ya? Profesora Dafne, ¿puede colocar en su teléfono 5 minutos en el cronómetro, por favor? ¿Ya? Entonces le voy a invitar a usted que saque un papelito. Carita feliz, le invito a pasar adelante. La invito a usted. Carita triste, ya, no participa. La invito a usted. Carita triste. Carita triste, ya, qué pena. Señor, usted. Carita triste. ¿No? Ya, usted. Carita feliz. Lo invito a pasar adelante, entonces. Tú atrás, pues yo te tengo que dar la instrucción. Y entonces ella va a ser el líder, yo voy a ser el moderador, ¿no es cierto? Y él va a ser el alumno parte del equipo, ¿ya? Entonces yo, las instrucciones, ¿no es cierto?, es que la asamblea se le pide silencio y los alumnos participantes, en este caso, ¿no es cierto?, no se pueden tocar, no se pueden voltear hasta que no termine la actividad o los 5 minutos, ¿no es cierto?, se pueden preguntar. Esa es la idea de desarrollar la comunicación en todo momento, preguntarse en forma espacial, el orden de la, ¿no es cierto?, yo voy a ocupar todas las posibles combinaciones de cada pieza del Jenga, ¿no es cierto?, para diseñar la estructura. Y una vez terminados los 5 minutos, a lo mejor pueden terminar antes, que sería una maravilla, ¿no es cierto? Los voy a invitar a que se den vuelta, ¿ya? Con esto, ¿no es cierto?, ustedes se evalúan después cómo está su nivel comunicacional,
¿ya? Y ustedes también se van preguntando o van analizando de qué manera poder acceder, ¿no es cierto?, a mejorar la comunicación en base a lo que vieron acá y van desarrollando su propio lenguaje, ¿ya? Entonces ahora lo invito a ponerse de espaldas y yo voy a dibujar, ¿no es cierto?, voy a hacer una estructura acá. Hacer algo fácil, ¿ya? Y luego, a medida que va pasando, ¿no es cierto?, las clases, ustedes aumentan el nivel de complejidad de este juego, ¿ya? Invito a profesora Dafne, por favor. Ya, ahora sí. Rodrigo, con la primera base horizontal, ya, una primera base horizontal, luego un palo vertical que parte desde el borde derecho. Dejo el espacio equivalente a otra barra y luego otra barra parada. Coloca sobre esas dos barras una horizontal, luego dos barras que van a ir horizontales, no son paradas, son horizontales, que dejan como un tercio desde una orilla de la derecha y un tercio de la orilla de la izquierda y con un centro. ¿Vamos? ¿De nuevo? ¿Ya dónde quedaste? Las dos barras verticales. Ya, ok, y una parte desde el borde derecho, después hay un espacio equivalente y luego otra. Sobre esas dos barras, pon una siguiente barra horizontal que abarca ambas y que deja un poquito de sobrante a ambos lados. Ya, luego toma dos barras, que las vas a poner horizontales. Una debe partir desde el borde, dejando el equivalente a una barra, desde el borde derecho, y la otra también el equivalente desde el borde izquierdo. Por lo tanto, debiera haber una pequeña ranura entre ambos, es como el equivalente a media barrita horizontal. ¿Se entiende? ¿Ya? Luego otra barra que estaría horizontal, pero no plana. No sé si se entiende. ¿Ya? Porque esta está más alta, es como el alto del horizontal, pero no plano, porque tiene dos bordes la altura de la barrita. ¿Ah? ¿Se te caen, no? Si están firmes. ¿Desde dónde? De las dos barras que están de manera horizontal. De las dos barras que están horizontal, ¿ya? Esas dos barras que, si tú te fijas, las barras, si tú las pones planas, son más bajitas por un lado que por el otro, ¿no es cierto? Ya. Bueno, estas están como más altas. No es lo plano, esas dos barras. ¿Ya? Y sigo con la siguiente. La siguiente la pones horizontal a esas dos barras, paralela a esta especie como de ¿cómo se llama esto? Johnston, no, esta cuestión. Bueno, ponla paralela a la anterior, esa que sujetaba las dos barras verticales. ¿Sí? Y cruzando las dos barras que tenías. Ya, aquí tenemos la estructura alta, ahora nos vamos abajo. Una barra horizontal que queda como en diagonal desde la parte de la barrita de abajo. ¿En diagonal? En diagonal, o sea, la pones desde la altura que está la barrita, pero que baja al techo, o sea, queda en diagonal, al techo, al piso. Ya, después, al final de esta barrita, tiene que ir una horizontal, pero en alto, o sea, me explico, en la parte alta de esa barra. ¿Horizontal, pero en alto? Claro, o sea, más altita la barra, po. No es plana, acuérdate que tenemos dos dimensiones. Y luego sobre esa barra para una de las otras, pero cruzada, no paralelo, perpendicular a esa. Eso sería todo. ¿Sí? Se pueden dar vuelta. No sé. No, esa quedó vertical. Esa era vertical. Ah, sí. Ah, no, tenemos el error ahí dos. Fíjate, era así y parado. ¡Oh, yo era un balazo! Muchas gracias, muchas gracias. No.
Bueno, esta es la demostración del juego, ¿no es cierto? ¿Cómo lo evalúo? Coloco 10 piezas, cada una vale 10 puntos. Entonces, si la posición de la pieza era así y la colocaron así al otro lado, tiene 5 puntos. Pero si efectivamente la colocaron de una manera que no correspondía, no tiene puntaje, ¿ya? Con esto yo motivo a los alumnos a que desarrollen su estrategia de comunicación, ¿ya? Y se van formando clanes, ¿ya? Se van asociando. Todavía he tenido alumnos que lo han logrado, ¿ya? En forma completa, han tenido 7, y voy promediando también esta nota, ¿ya? Es una nota promediada. ¿Cómo ocupo yo esto en mi asignatura? Además, obligo de cierta manera, en forma suave, a los alumnos a ver esto en forma tridimensional, ¿ya? Mis ejercicios en mecánica de fluidos son en 2 dimensiones. Un dibujo, ¿no es cierto? Mecánica de fluidos es un tubo por donde circula un fluido, ¿no es cierto? Con esto yo hago que la imaginación del alumno aumente y trato de que él se meta dentro del tubo, ¿no es cierto?, y pueda analizar de una mejor forma el ejercicio. Además, esto lleva un orden. Por lo tanto, cuando me dicen, profesor, no entiendo, al realizar este ejercicio, yo le hago tomar conciencia de que cada cosa se tiene que ir analizando paso a paso para poder, ¿no es cierto?, lograr entender en forma completa lo que dice un enunciado. ¿Ya? Eso es. Muchas gracias.